Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias al doctor Raúl Carrillo, al doctor Juan Garza, a la Academia Nacional de Medicina de México por haberme hecho esta invitación. Para mí es realmente un gusto el poder compartir algunas reflexiones sobre este tema que es tan importante. Y bueno, yo felicito porque me parece que necesitamos más espacios de debate, de acción, de reflexión sobre este tema tan importante que es el cambio climático y el impacto en la salud humana y planetaria que está teniendo. Entonces, yo voy a compartir algunas reflexiones. Me apoyé con el equipo de trabajo del Colegio de la Frontera Sur que aborda los temas de migración en la Frontera Sur, la doctora Marta Rojas, el doctor Enrique Coraza, el doctor Arturo Arriola, que él es del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, pero por supuesto pues las ideas que yo les voy a compartir pues son mías. Yo ayer estuve también y revisé las ponencias que se presentaron en estos días y la verdad que me preocupé un poco porque hay una sensación bastante preocupante y de repente, desde mi punto de vista, un poco fatalista sobre el contexto en el que estamos. Y entonces yo preparé la ponencia en dos partes, ¿no? Una en donde vamos a dar pues los elementos de la situación, que por supuesto son preocupantes, angustiantes en mucho sentido, pero por otro, ver si pudiéramos empezar a encontrar también algunas alternativas, algunas propuestas que nos ayuden a pensar cuáles serían pues estas salidas que pudiéramos tener, estas posibilidades de futuro, que son también importantes que las tengamos claras en ese momento. Bien, bueno, evidentemente estamos ante una serie de elementos que se han venido mencionando a lo largo de este congreso, pues que tienen que ver con la situación propiamente del cambio climático, que está documentada, que hay elementos específicos que nos dan muestra de lo que está sucediendo en todo el planeta, particularmente con respecto al incremento de la temperatura, pero otros elementos que están asociados también a este fenómeno que estamos viendo en el mundo. Por supuesto que también hay una situación de violencias estructurales que particularmente vivimos en el país, en la frontera sur. Cada vez se ha ido incrementando lamentablemente en los últimos años esta situación que antes, bueno, sí había, pero no con la magnitud que está teniendo ahora, ¿no? Pero estamos hablando de una situación también generalizada, ¿no? Violencia hacia las mujeres, violencias en muchos sentidos que son preocupantes y lamentables, ¿no? El deterioro sistemático de los recursos naturales, en este sentido tenemos un contexto de cambio climático que es un fenómeno más general y tenemos situaciones específicas en determinados territorios en donde se da un proceso de deterioro, de manifestación de las contradicciones, de contaminación, que tienen que ver con las actividades humanas que se realizan. Y entonces que también siempre tendríamos que estar analizando en estas dos dimensiones, ¿no? Entender los procesos globales y también situaciones particulares que están sucediendo en determinados espacios. Bueno, también estamos ante un reto muy complejo de pérdida de la identidad cultural y este va a ser un elemento con el cual después yo lo quiero retomar porque me parece que es un dato importante en varios análisis también que se han venido haciendo, ¿no? Bueno, el tema que nos ocupa también ahora, procesos de migraciones masivas, ¿no? Que si bien han existido a lo largo del tiempo, en las últimas décadas también se han pues agudizado, se han vuelto ya fenómenos cotidianos en la zona de África hacia Europa y de América del Sur hacia el norte. Bueno, el Colegio de la Frontera Sur, como señaló el doctor Juan Garza, se encuentra sus sedes en las principales ciudades de los estados que hacen frontera con Centroamérica. Yo estoy en San Cristóbal de las Casas, Ecosur también tenemos una sede en Tapachula y la verdad que es pues alarmante. Cuando uno va hacia Tapachula, pues son flujos permanentes de personas, de mujeres, de niños, de personas adultas, de jóvenes que van caminando sobre la carretera en estos
nuevas formas que se han venido organizando, que conocemos como las caravanas, que están de manera permanente sucediendo en este territorio, ¿no? Bueno, de manera más reciente enfrentamos el tema de la pandemia y también me parece que es una situación que es muy importante y que puede demostrarnos que ante una situación extrema el mundo puede tomar también decisiones radicales para poder enfrentar situaciones como esta, ¿no? Esperemos que no tengamos que llegar a otra situación límite o extrema y que tengamos que hacer, digamos, un paro nuevamente mundial, pero probablemente va a ser una de las alternativas que están próximas o en el futuro próximo que se tendrán que implementar. Bueno, la desigualdad social también ha sido un elemento constante que se ha venido mencionando en las diferentes ponencias, ¿no? El contexto de guerra que vivimos, una guerra pues de alguna manera absurda, que utiliza muchos recursos que se destinan pues en estas situaciones de violencia de un pueblo hacia otro, una situación realmente también preocupante, ¿no? Bueno, en este sentido hay varios autores que nos hacen este planteamiento de que estamos en una gran crisis, en la crisis de la crisis, ¿no? En una crisis civilizatoria. Y este es un elemento muy importante porque nos plantea un reto de que no podemos conformarnos o no podemos pensar que solamente con algunos cambios puntuales, superficiales, vamos a lograr resolver el problema, ¿no? En este sentido, es necesario que asumamos que necesitamos cambios profundos, cambios estructurales en la forma en cómo vivimos, convivimos, estamos en el mundo y sobre todo cómo hemos organizado históricamente la relación con la naturaleza. Bien, en relación a la importancia del cambio climático y esta crisis civilizatoria, bueno, tiene la relevancia en el sentido de que la consecuencia principal del cambio climático es que algunos lugares del planeta se volverán inhabitables, originando el desplazamiento de poblaciones enteras ante la problemática en materia de fenómenos naturales extremos, de seguridad alimentaria y escasez de agua, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario, pues, evidentemente bastante catastrófico en el sentido de que ya existen datos concretos que nos hablan de que la crisis ambiental está teniendo consecuencias específicas en ciertos territorios que están empujando a poblaciones enteras a migrar hacia otros territorios, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene estas movilizaciones, ¿no? El cambio climático es la crisis más grave que enfrenta actualmente la humanidad y el desplazamiento por desastres es una de las consecuencias más devastadoras de este fenómeno, ¿no? Entonces, esa es la magnitud del problema. Pero también, fíjense, es importante mencionar que también hay una negación sistemática de la mutación climática, ¿no? Entonces, también hay un debate en ciertos sectores importantes en el mundo en el que piensan que el tratar el tema de la crisis ambiental pues podría poner en riesgo, por ejemplo, el crecimiento económico, el desarrollo de ciertas zonas del país, ¿no? Bien, entonces, un elemento que también es muy importante que reconozcamos que los desplazamientos por motivos climáticos han existido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Digamos que en este contexto actual se han agravado, han tenido una dimensión completamente diferente, pero también ha sido una constante a lo largo de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la adaptación de alguna manera y lo tendríamos que reconocer. Evidentemente, insisto, no es que estos procesos históricos hubieran tenido la magnitud que tienen ahora, pero de alguna manera ha sido una constante importante, ¿no? Existen estudios que plantean, por ejemplo, cómo la cultura maya tendió a desaparecer por una crisis ambiental que les obligó a abandonar las ciudades e internarse en la zona selvática para sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo y por eso era también mi planteamiento de que, así como es importante que tengamos la complejidad del problema, pensemos que también podríamos encontrar alternativas de cómo afrontar esta crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces,
Evidentemente, los factores impulsores de la migración están asociados al cambio climático y a los desastres ocasionados por fenómenos naturales, ¿no? De manera cada vez más evidente, los fenómenos meteorológicos de gran magnitud pues, tienen de manera directa ya implicaciones en procesos migratorios en determinadas regiones, ¿no? Una particularmente es la Centroamérica, ahí confluye una serie de fenómenos que han favorecido o incrementado este proceso de migración, ¿no? Los frecuentes eventos climáticos extremos asociados con factores de índole económica, social y de inseguridad alimentaria, pues llevan a estos desplazamientos de la población de las zonas afectadas. Y en ese sentido, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, aparece una categoría nueva que antes no existía, que tiene que ver con las migraciones por los desastres naturales, ¿no? Digamos que la migración la entendíamos fundamentalmente como procesos derivados de conflictos bélicos, de conflictos o de situaciones económicas que eran los que motivaban el desplazamiento, ¿no? Bueno, México evidentemente es un territorio de destino y tránsito de personas que han sido desplazadas de Centroamérica por causas asociadas a distintas formas de violencia y por desastres ocasionados, ¿no? Las comunidades más vulnerables, que este es un fenómeno mucho más, digamos, difícil de poder identificar, al deteriorarse sus medios de vida, de alguna manera también generan procesos migratorios, digamos, hormiga, que no siempre los visibilizamos, pero que también se están dando de manera constante del campo hacia las principales ciudades y regiones en donde hay mayor dinamismo económico, ¿no? Honduras es uno de los 3 países del mundo más afectados por eventos climáticos extremos, ¿no? En esto que mencionaba sobre Centroamérica. Los factores expulsores, bueno, pues tienen que ver con sequías, aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar y erosión costera, variación de lluvias, inundaciones y deslizamientos, deforestación, degradación de suelos, huracanes. Aquí ustedes pueden ver un mapa de la zona costera de Chiapas, en donde está marcado en rojo las áreas de posible afectación por el incremento del nivel del mar, zonas de inundaciones que probablemente pudieran ser afectadas si no logramos implementar medidas importantes, ¿no? Esta proyección está hacia el 2030, entonces digamos que a la vuelta de la esquina estamos ya identificando áreas que pueden ser afectadas de manera importante. Bueno, miren, este es una gráfica muy importante o muy interesante de un informe sobre la movilidad humana para el cambio climático realizado en el 2022, en donde claramente ustedes pueden ver la magnitud, digamos, de los desplazamientos que están teniendo derivados de desastres comparativamente contra, por ejemplo, situaciones de conflicto y violencia, ¿no? Entonces, del total que se menciona de 40 millones, 30 de alguna manera están asociados a los diferentes desastres relacionados con el clima, geofísicos o de incendios que también están sucediendo, ¿no? Un elemento que también es muy importante que reconozcamos es que generalmente también hacemos una asociación al tema de la migración y del cambio climático, los desastres, hacia zonas vulnerables, ¿no? Estamos en un momento también en la historia de la humanidad que estas afectaciones también están teniendo impactos muy grandes en los países denominados desarrollados, ¿no? Los incendios en Europa, en Canadá, bueno, la entrada de los huracanes en Estados Unidos, están también reconfigurando, digamos, la visión que históricamente se tenía en relación a las problemáticas del cambio climático, ¿no? Entonces, aquí está lo que les mencionaba, la Organización Internacional para las Migraciones, entonces define una nueva categoría o nuevas categorías que ya no solamente consideran la idea del migrante tradicional, sino el migrante por motivos ambientales o migrantes sociohabitacionales, ¿no? Este último es el que está previendo, el que prevé que hay una situación conflictiva producto de la escasez de agua, energía, recursos naturales en general, de descenso de su calidad de vida, de violencia social o inseguridad. Entonces elige alguna región que le permita mantener el estándar de vida, ¿no? Entonces, yo les mencionaba, digamos que en el migrante por motivos ambientales es
cuando hay una urgencia directa, digamos una condición directa de afectación, y la otra es un proceso mucho más, digamos, hormiga que se está dando en el mundo, ¿no? Bien, en el caso de México, bueno, por supuesto que también tenemos afectaciones importantes. En el 2020 se registró 101,000 personas en todo el país. Seguramente muchas de ustedes recordarán las inundaciones en Tabasco, ¿no? Por las lluvias extremas que hubo y que afectaron pues prácticamente a muchas zonas de la ciudad, que tuvieron que movilizarse, y muchas que ya no pudieron regresar a sus hogares por las afectaciones que hubo. Aquí podemos tener también bueno, otros datos organizados por las regiones, en donde nos habla del nivel de afectaciones que se tienen ya registradas por estos procesos de migración, ¿no? Evidentemente, si no se controlan estos impactos climáticos, se estima que pueden empujar a 132 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años, ¿no? Digamos que estamos en un círculo vicioso, perverso, de efectos del cambio climático, de procesos migratorios y de empobrecimiento, en tanto que las familias, las personas, pues tienen que perder, en muchos casos, la mayoría de su patrimonio para poder encontrar nuevas condiciones de vida, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues los datos nos plantean este escenario bastante complejo en el mundo y particularmente en la región del sur de México, en la región centroamericana, que es donde podemos tener referentes más específicos de estos procesos que están sucediendo. Bien, pero yo quería empezar a plantear ante este escenario bastante complejo que tenemos que reconocer que hay nuevos marcos teóricos que nos están ayudando a pensar los diferentes problemas que estamos viviendo desde una perspectiva diferente, ¿no? Boaventura de Sousa particularmente plantea que algo nuevo están haciendo, que tenemos que hacer un movimiento importante, una transición desde una lógica que él denomina racionalidad indolente, en la que estamos atrapados, que nos permita pensar el mundo de diferentes maneras, ¿no? La idea de la racionalidad indolente plantea que la humanidad, de alguna forma, pareciera que está reducida a pensar que solamente la modernidad o el desarrollo es el único camino sobre el cual tiene que transitar la totalidad de las poblaciones humanas, ¿no? Digamos que en ese sentido hay una transición lineal de una condición de atraso a una condición de desarrollo, ¿no? Pareciera que ese es el único camino y que desde ese lugar, el mismo Boaventura lo plantea, la modernidad no nos va a dar las respuestas porque la modernidad misma está en crisis, y en ese sentido tenemos que salirnos de esta perspectiva para poder empezar a encontrar nuevos elementos que ayuden a dar salidas a esta situación complicada que vivimos, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una transición hacia una nueva ética de la existencia, en el que los sujetos entonces son producentes de futuros posibles, y un elemento clave, me regreso al principio cuando hablábamos de la importancia de la pérdida de la identidad cultural, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de formas de estar, pensar, hacer, convivir en el mundo, ¿no? Si nosotros vemos una imagen de satélite del mundo, las zonas mejor conservadas en el mundo son aquellas en donde todavía prevalecen poblaciones rurales y de pueblos originarios que de alguna manera se han resistido o se mantienen todavía al margen de la idea del desarrollo, ¿no? En ese sentido, diversidad cultural es posibilidad de diversidad, de biodiversidad. Y en ese sentido tenemos que dejar, digamos, este afán obsesivo de desarrollista, de modernidad, que de alguna manera es el que ha generado parte de las grandes contradicciones que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, lo que tendríamos que plantearnos son, de alguna forma, contradiscursos al desarrollo que nos permitan entonces repensar estas formas en cómo hemos organizado el mundo, ¿no? Para mí entonces estamos ante una encrucijada, ¿no? No es que vamos ya de alguna manera ante
una catástrofe, sino que estamos en una encrucijada en donde la humanidad tendrá que empezar a tomar caminos distintos de los conocidos, en el que la diversidad cultural, bueno, ya mencionábamos, es un indicador claro de mayor biodiversidad, ¿no? Y entonces los esfuerzos se tendrían que concentrar en cómo ayudamos a mantener estas condiciones de diversidad cultural para asegurar una mayor biodiversidad, ¿no? Tenemos que hacer una transición de una búsqueda compasiva de la coherencia ética de la existencia. Todos en el nivel personal y a nivel de las diferentes culturas tenemos contradicciones en las formas en cómo nos hemos relacionado con la naturaleza, ¿no? El abuso en el consumo, el abuso en el uso de ciertos medios de transporte. Entonces necesitamos hacer una transición, pero desde un espacio, digamos, de búsqueda compasiva de estas contradicciones que ayuden a encontrar cuáles serían las nuevas prácticas sociales que reconfiguren estas posibilidades, ¿no? Tenemos que superar el fatalismo, ¿no? El fatalismo también es un indicador de que como ya no hay nada que hacer, pues entonces de alguna manera nos rendimos y entonces aceptamos esta condición catastrófica e inmoviliza a la gente y a la población. Tenemos que pasar hacia esta de la infoxicación, estamos infoxicados, intoxicados de información. Más conocimiento, más información no necesariamente generan cambios en las formas de relación que tenemos con las demás personas y con la naturaleza. Necesitamos entrar en una dimensión de los afectos, que me conmueva aquello que yo estoy viendo, de tal manera que puede entonces sí generar pequeñas transformaciones en las formas en cómo me estoy relacionando, ¿no? En este sentido, lo que tenemos que construir son gestos, modernidades alternativas que empiecen a configurar una forma distinta de cómo podemos estar en el mundo, ¿no? Tenemos que evidentemente hacer una apuesta por la justicia, por la alegría, por la belleza, por la dignidad. Y en ese sentido aquí para mí es un elemento muy importante que nos cambia, ¿no? Estamos basados en la idea del éxito como el ideal del individuo. Y el otro enfoque sería, bueno, ¿qué nos hace ser una persona digna, ¿no? Seguramente es un elemento completamente distinto, ¿no? Digno en el sentido del papel que estoy jugando en el mundo, el papel que puedo jugar en mi comunidad, en el espacio en donde yo estoy haciendo. Hay elementos muy importantes que tienen que ver con el decrecimiento y los equilibrios territoriales. Hay zonas que están sobredesarrolladas y que evidentemente tienen que hacer una reflexión de cómo empiezan a hacer cambios que vayan en esta dirección de lograr nuevos equilibrios en los territorios. En ese sentido, tenemos que cambiar el paradigma de la idea del desarrollo hacia la idea del equilibrio y de este reconocimiento de la diversidad, ¿no? Evidentemente, potenciar mujeres, juventudes, pueblos originarios, nuevas formas de relación con la naturaleza que son fundamentales, ¿no? En el caso del Colegio de la Frontera Sur, y un poco planteando cuáles son los retos que en lo concreto tenemos como sujetos, como investigadores, que estamos en espacios específicos, pues tenemos que pasar de documentar el desastre y la tragedia hacia asumir la responsabilidad social y ética de contribuir desde la formación e investigación hacia la transformación social, ¿no? Esto me parece que es un elemento fundamental. Tenemos que enriquecer la experiencia de vida de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores y de las personas que participamos en estos procesos, ¿no? La apuesta del Colegio de la Frontera Sur es que podamos hacer una proyección hacia los territorios, que podamos generar laboratorios de creatividad y exploración científica y tecnológica para la transformación social, procesos y experiencias territoriales. Tenemos que transitar, digamos, de la idea de la producción académica como un ejercicio en sí mismo hacia una forma de colaboración y de atención de las diferentes problemáticas que se viven en los territorios, ¿no? Implementando diferentes acciones que vayan en esa apuesta. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, evidentemente tenemos que reconocer que el cambio climático es una realidad, ¿no? No es una amenaza, no es algo que va a pasar, sino es una situación que ya está instalada en la realidad, que hay afectaciones globales y diferenciadas en determinados territorios y poblaciones y que tenemos también que estudiarla y analizarla en esa dimensión. Las migraciones son producto de estas situaciones y evidentemente hay poblaciones que son más vulnerables que otras en este concierto del mundo, ¿no? Tenemos que buscar equilibrios territoriales, resignificar formas de vida negadas, ¿no? Que tienen que ver con
la importancia que tiene la pesca artesanal, la agricultura, los campesinos, las campesinas, las personas que trabajan en los bosques como formas de vida que merecen ser vividas. Cuestionar y resignificar en ese sentido la categoría de pobreza, el desarrollo entonces no como camino sino como consecuencia. Y este es un elemento muy importante, ¿no? Generalmente pensamos el desarrollo hacia donde tenemos que ir y ahora tenemos que pensar que el desarrollo ha sido la consecuencia de medidas que se han tomado y que nos han generado de alguna manera muchas de las implicaciones de violencias, de afectaciones a la naturaleza, y en ese sentido tenemos que construir, apostar, salirnos de esta idea y empezar a construir esta apuesta de desarrollo, modernidades alternativas. Bueno, aquí vienen algunas de las referencias del texto con el que estuvimos trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Saldívar. Mucho éxito en su encomienda. Tienen ustedes en el espectro del territorio nacional una de las zonas con mayor posibilidades de aplicar todo lo que se está discutiendo en este evento, que definitivamente, como usted bien ha señalado, tiene que pasar de las propuestas, de los diagnósticos, a las acciones, a las actividades. Y el reto para los académicos que participamos en este tipo de eventos, no solamente tener los documentos y los señalamientos de la problemática, sino fundamentalmente, como aquí bien se ha señalado, alcanzar una verdadera transformación social. Así es que muchas gracias por la presentación.